Bueno, acá estamos con Ernesto Cherkis Vialo. Es un excelente periodista argentino. Es un periodista que trabajó en C5N, trabajó en la Oral Deportiva de la Radio Rivadavia, fue pasante del diario El Clarín, pasante de la revista El Gráfico, también llegó a ser director de la Asociación del Fútbol Argentino, vocero de Julio Humberto Grondona. Mucho gusto y gracias por recibirnos. No, al contrario, muchas gracias a ti, querido Francisco, y acá estamos a la orden. Bien, Ernesto, primero que nada me gustaría que le cuentes a la gente, porque sé que vos sos uruguayo, a los 15 años viniste a vivir a Argentina. ¿Por qué tu familia tomó esa decisión? En realidad, ahí hay un dato equivocado que tendría que haberme preocupado por desmentirlo, de la excelente Wikipedia, porque yo no vine a los 15 años, vine mucho antes. Me trajeron mucho antes. Nosotros nacimos en Montevideo, mi hermana mayor y yo, mi hermano menor ya nació en la Argentina en 1946, yo nací en 1940, mi hermana nació en 1938, lamentablemente no tengo a ninguno de los dos. Se trataba de que los abuelos venían refugiados de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Y el barco en el que habían salido desde el, desde el puerto de Amberes, organizado por la Cruz Roja Internacional, eh, un barco salía para Estados Unidos de Norteamérica y otro barco salía para Sudamérica. Había convenios, ellos no sabían dónde iban. Advertí de qué estamos hablando. Familias enteras que no sabían cuál sería su destino. Lo importante era salir de la guerra, escapar de la guerra, no ser víctimas de la guerra. Y sin saber idioma ni nada, se embarcaron. Se embarcaron y se enteraron en la bodega, en medio de aquella promiscuidad y de aquel piojerío, de aquel hambre y de aquel frío, que el barco tendría destino final Buenos Aires, que era la ciudad que ellos amaban, a la que ellos querían llegar. Pero en Buenos Aires había una reglamentación de las autoridades de salud que obligaban a estar entre 30 y 40 días en cuarentena en lo que se conocía como el Hotel de los Inmigrantes en Retiro, en la estación Retiro del ferrocarril, Mitre y Belgrano, donde hoy está el Hotel Sheraton y donde comienza Puerto Madero, ¿no? Qué ironía del destino. Allí había un hotel de inmigrantes donde los revisaban, los fumigaban, los bañaban, los rapaban. Y cuando las autoridades sanitarias le daban el ok, recién podían salir hacia la ciudad de Buenos Aires a buscar su destino. En cambio, en Montevideo, nada de esto ocurría. Llegaban los refugiados al puerto de Montevideo, bajaban del barco y ya estaban listos para iniciar su nueva vida. Mis abuelos, que no se conocían, me imagino, mis abuelos paternos y maternos, que viajaron, sí, en el mismo barco, bajaron en Montevideo. Bueno, allí mi madre, que era polaca y era niña, se casó muy joven, a los 15 años, y a partir de entonces se generó una familia, y yo nací en Montevideo, pero tan pronto la situación fue mejorando, cambiando, consolidándose, el sueño era venir a Buenos Aires. Y cuando yo tenía 3 años nos vinimos a Buenos Aires. De manera que yo toda la escuela primaria, toda la escuela secundaria y obviamente todo el terciario, más todos los trabajos que realicé en mi vida de los 13 años, los realicé en Buenos Aires. Para definírtelo, Francisco, te diría, yo soy un, un, un porteño nacido en Montevideo.
Bien. Bueno, don Ernesto, sé que en su juventud le apasionaba el boxeo. Lo practicó durante 7 años. ¿Por qué surgió esa pasión por ese deporte? Me la transmitió mi padre, que fue boxeador. Mi padre fue boxeador en Montevideo, un boxeador amateur. Llegó a hacer un par de peleas como profesional en una época de grandes peleadores. Era un peleador callejero, un chico inmigrante, que había que ganarse el mango y había apuestas. Cerca del puerto se peleaban. También en Buenos Aires, así surgió José María Gatica, una de las figuras más emblemáticas del boxeo argentino, este, peleando con marineros. Gatica peleaba en la misión inglesa que quedaba en la calle Humberto, Primo, con marineros que le llevaban 50, 60 kilos, borrachos, peleaban con aquel niño de 15 años al que le daban moneditas por noquear a marineros. Bueno, mi padre fue un peleador callejero. Hay películas con respecto de estos peleadores de puerto. Este, Mi padre fue un peleador callejero y toda la vida, así como otros padres hablan de fútbol y que son hinchas de tal club, y que son hinchas de tal otro, y que vamos a ver a este, y que vamos a ver al otro, mi padre me llevaba al boxeo en la Federación Argentina de Box y en el Luna Park cuando había dinero. Entonces me enseñó toda la técnica que yo practiqué, también como boxeador amateur, también como boxeador universitario, y este, me gustó el boxeo, pero no como deporte. A ver, voy a hacer una confesión que creo que nunca la hice. No es que para mí el boxeo es un deporte sublime como la natación, como el atletismo, como el tenis. No, no, no. El boxeo tiene historias que me permitieron a mí escribir cuentos, escribir historias de hombres. Además, verlos surgir desde la abyección de la marginalidad, el piso de tierra, el techo de chapa, la inundación, monzón. Llegar a la gloria y haber vivido con él las dos etapas. La carretilla llevando los ladrillos para poder construir su primera casa en Santa Fe, siendo campeón argentino, habiéndole ganado a Jorge Fernández, y la gloria del Lido de París, el cine con Tiner, las películas con Susana Jiménez, el estrellato en Europa, los honores y los premios, y después haberlo terminado de ver en la cárcel. Entonces, esa parábola del boxeador es lo que me permitió a mí siempre escribir historias. Por supuesto que esas historias tenían que tener un sustento inevitablemente vinculado al boxeo, ¿no? Había una pelea, había que comentar la pelea, pero yo metía la historia de lo que la televisión en aquella época no mostraba. Yo acompañaba con la opinión aquello que la gente había visto, pero anoticiaba, informaba, interpretaba y describía el mundo que la gente no había visto. Y el boxeo me lo permitía mucho más que el fútbol, porque el fútbol no tiene historias, tiene épica, tiene gloria, tiene fracaso, tiene frustración, tiene crack, tiene polémica, tiene debate, pero no tiene historias. Y yo lo que busco, yo soy un escritor de historias y soy un narrador de historias y soy un protagonista que puedo unir historias del ayer con las de hoy y compararlas por haber acompañado a los grandes héroes del boxeo argentino y algunos, como Muhammad Ali o Cassius Clay, este, por todo el mundo. Me detengo a pensar, ¿no? Mientras vos me preguntás, me detengo a pensar las cosas que yo viví con el más grande de todos, con Muhammad Ali. La epopeya de Nicolino Loche en Japón, la campaña completa de Monzón, el derrotero de Ringo Bonavena hasta la tragedia,
haber acompañado a todos los boxeadores argentinos que han peleado en el exterior y a los grandes boxeadores del exterior que pelearon entre sí, haber visto el apogeo del Madison Square Garden en Nueva York y el advenimiento de una nueva plaza pugilística que hoy es la número uno, que es Las Vegas, haber visto a Sugar Ray Leonard, a Tommy Hearns, a Marvin Hagler, a Mano de Piedra Durán, a Alexis Argüello, acompañando a boxeadores argentinos como por ejemplo Martillo Roldán, pobrecito, un pibe extraordinario que le faltó Piolín, a Miguel Ángel Castellini, que nació tan racional que no estaba para boxear, y tenía unas condiciones extraordinarias. El único boxeador que vi entrenar 3 veces por día, madrugada, primera tarde, última hora de la tarde. Una condición física ahora, pero no tenía fuego sagrado, no estaba para la adversidad, cuestionaba el boxeo. Y Ubisaco y Gustavo Vallas y Víctor Federico Echegaray en Honolulu frente a Ben Villaflor, 11 viajes a Japón acompañando a boxeadores argentinos, ¿no? Y bueno, todo ese bagaje me hizo conocer estos personajes que me permitieron escribir donde se podían escribir estas notas. Y estas notas se podían escribir en la revista El Gráfico, que era la revista deportiva más emblemática de la Argentina, un prestigio de la prensa argentina, con gran influencia en toda Latinoamérica. Yo iba, por ejemplo, a mis compañeros, ¿no? Y yo íbamos a México o a Colombia o a Perú o a Chile o a Paraguay o a Uruguay, y encontrábamos muchos lectores del Gráfico, ni hablar en el interior de la Argentina, donde había gente por muchas generaciones que esperaba el tren que llegaba de Buenos Aires porque en el furgón de carga venía la revista El Gráfico y para no perderse le iban a esperar a la estación. Es decir, trabajé en esa revista que me permitió desarrollar todas estas historias y me siento muy feliz de haberlo hecho. El fútbol lo he cubierto en todas las dimensiones. He ido con la selección argentina, he cubierto mundiales, he cubierto juveniles, mundiales sudamericanos juveniles. He ido con River en el 86, con Independiente en el 84 a la final de la Copa Intercontinental, ¿no? Que era he cubierto giras de selecciones nacionales, pero ahí me he limitado a contar el evento, o sea, qué pasaba con eso. Pero no pude, no había historia, porque el jugador de fútbol eh, no tiene misterios, no hay misterios. Y además no tiene caídas bruscas, precipitadas. El boxeador sí. El jugador de fútbol es integrante de una actividad colaboracionista, solidaria, en conjunto, armonizada y priorizada por la mística de un equipo. El boxeador, como decía Ringo Bonavena, todos te dicen cómo tenés que pelear, todos te dicen cómo podés ganar, pero cuando toca la campana, te sacan hasta el banquito. Entonces siempre el boxeo fue para mí una actividad que me permitió contar historias, contar estas historias que te estoy insinuando, y me pareció maravilloso. Y Ernesto, ¿cuál fue la historia más importante que escribiste en tu vida? La más importante, y yo imagino que
imagino que el testimonio por el mismo autor y en diferentes momentos. El Monzón pobre, enfermo, raquítico, con las manos destrozadas después de cada pelea por el raquitismo de niño, que llegó a la gloria. Entró en el Palacio de Montecarlo, enamoró a una de las princesas hijas de Reinero, donde también abrevó Vila, ¿no? Esas chicas eran muy fanáticas de los atletas argentinos. Enamoró a 1000 mujeres. Llegó a la gloria, fue condecorado, fue deportista del año en Europa, fue un indestructible campeón mundial sobre el ring. Y tener que escribir después una entrevista en la cárcel en condición de homicida. El tipo al que yo entrevisté cuando hacía la casita con las manos. Y cuando estaba en la gloria del Alain Delon, del cine y de la farándula. Ese tipo recorrió toda la parábola de la vida y yo la pude seguir y escribir por episodios, conociendo el principio pero sin saber el final. Yo no sabía que estaba escribiendo una tragedia. Yo creí que estaba escribiendo una sucesión de triunfos cada vez que iba con él a una pelea. Presumía la probable tragedia de Ringo Bonavena. Presumíamos, no era yo solo. Lecture, el dueño del Luna Par, el doctor Paladino, yo, sabíamos que Ringo siempre estaba en el filo del desafío, siempre estaba ahí, que firmar un contrato con un mafioso es complicado, complicado. Pero también eso fue doloroso. Ocurre que yo, el día que mataron a Ringo Bonavena, que fue el 22 de mayo de 1976, me encontraba en Johannesburg cubriendo la pelea de Galíndez con Richie Cates, de manera que no pude llegar a ver su cadáver reciente, su cadáver tibio. Me enteré como el resto, guardamos silencio por 8 horas. Hoy sería imposible con redes, ¿no? Y la conectividad para que Galíndez no se enterara, porque Galíndez era íntimo amigo de Ringo, uno de los pocos amigos que tenía Ringo en el boxeo, y además era el ídolo de Galíndez, que tenía su pelea más difícil, que de hecho la ganó estoicamente en el último round por nocaut, después de un corte en la ceja derecha, un corte transversal, que obligó a 15 puntos de sutura después de la pelea en estado de extenuación. Y fue cuando le dijimos que habían matado a su amigo Ringo Bonavena, y entonces ahí recién ahí lo que no pudo Richie Kay, lo que no pudo el cirujano, lo que no pudo el gasto de la pelea, lo que no pudo la noche, lo que no pudo el estrés, lo que no pudo la multitud, lo que no pudo el nerviosismo, lo que no pudo el dramatismo del estadio. Ahí teniéndolo prácticamente enfrente, tomado de las axilas mientras lo cosían, lo vi desvanecerse. Le estábamos diciendo que habían matado a su mejor amigo. Estas historias que te cuento sucintamente son historias que me dio el boxeo y que nunca me dio el fútbol.
El fútbol le dio crack, buenos muchachos, extraordinarios, todo fenómeno. Después uno invierte se hacen empresarios, otros compran tierra, tienen una vida normal. Es mejor la calidad de vida de algunos después del fútbol que durante el fútbol. Es mejor no nos enteramos prácticamente del retiro si no hay un partido. Y de los protagonistas del fútbol que tuve que ocuparme para escribir historias, me ocupé con uno solo, con Diego Armando Maradona, de quien soy el biógrafo oficial. Él me eligió su biógrafo y yo fui a Cuba durante su recuperación a escribir el libro de su vida, al que después afortunadamente se agregó Daniel Arcucci. No teníamos Google en esa época, los datos tenían que ser no precisos, de precisión quirúrgica, y Daniel tenía toda digamos, el aporte de toda la estadística que habría enriquecido el libro, porque si bien Diego se acordaba de todo, de la jugada, se acordaba de todo, del clima de ese día, del estado del campo, de la cara de cagazo de algún compañero, el monstruo, un monstruo. Pero había que chequear toda la información. Obligación uno del periodismo, chequear sobre todo la precisión informativa, ¿no? O sea que en el boxeo me ocupé de Monzón, de Bonavena, de Nicolino, básicamente, de Cassius Clay, privilegiadamente. Y en el fútbol me ocupé de escribir la vida de Diego Armando Maradona. No está mal, me parece que no está mal, ¿no? Y Ernesto, ¿para vos qué significó que Diego te elija como para que tú escribas su libro de su biografía? Y significó mucho, un gran privilegio, un gran honor, porque Diego no buscó un amigo, yo no fui amigo de Diego, porque Diego marcaba bien el tema de las generaciones, era un hombre muy respetuoso. Yo le llevo 20 años, Diego nació en el 60, yo nací en el 40. De manera que Diego siempre me vio desde chiquito, desde Cebollita, siempre me vio como un periodista de la revista El Gráfico que había que respetar. Y bueno, a él le pareció que era el hombre indicado para escribirlo, y me eligió y yo me sentí muy feliz, muy feliz. Bueno, Ernesto, ¿alguna anécdota que tengas con Diego? Sí, no son hilarantes, no son como anécdotas con Bonavena o con Monzón, pero después de mucho tiempo, ya cuando llevábamos, bueno, Diego llevaba cerca de 3 semanas en La Habana, empezamos a salir a caminar primero y a correr después. Venía Claudia, le habían puesto un fisiatra que había hecho todo el curso en Rusia, un cubano, tenía una ambulancia con paramédicos, médicos, que lo revisaban todos los días, una enfermera a disposición, cocinero, servicio, estaban los padres, doña Tota y don Diego, estaban los suegros, este, la mamá de Claudia y Coco Villafañe, eh, estaba Guillermo Coppola, obviamente era el manager, en un chalet contiguo, en un complejo que se llama La Pradera en La Habana, estaba Fidel Castro, que honraba a Diego con visitas inesperadas por razones de seguridad. Ni Diego sabía cuándo el comandante quería verlo, pero le mandaba todo el equipo de seguridad para que lo vaya a buscar y le pregunte si quería. Diego siempre aceptaba, nunca supo definir en qué lugar lo veía, por razones absolutamente de seguridad. Bueno, y empezamos a caminar como a los 20 días, 21 días.
Y después correr. Corría Claudia, corría el fisiatra, corría Guillermo, corría yo, que era el único periodista que estaba allí. Y hicimos un test de 4,5 kilómetros, lo hizo bien. Al día siguiente hicimos 6, lo hizo bárbaro. Diego era un monstruo, un monstruo, un monstruo. Parecía mentira de que el hombre había sentido un colapso de salud, había estado la primera vez al borde de la muerte, en Punta del Este para fin del año. Y como al segundo o tercer día, después de haber empezado a correr, había muchos argentinos que estaban allí en La Habana y entonces querían ver a Diego y algunos, che, qué sé yo, y empezaron a venir amigos, ¿por qué no jugamos un picadito y juguemos un picadito y dele, metamos un picadito? Bueno, y Diego inventó ahí, pidió a una canchita mala, pero una canchita, ya para estar en contacto con la pelota. Yo tenía entonces 60 años. Eh, y Diego me dijo, bueno, maestro, ¿puede jugar para nosotros? Y yo dije, Diego, tengo 60 años, hace 10 años que no juego al fútbol. Escúchame, me retiré reventado que me tiene que cambiar las dos caderas, estoy hecho un desastre. Oiga, me dijo, usted no me entendió. Yo no quiero que corra, ¿eh? Yo quiero que juegue, así jugamos 6-6. Bueno, está bien. Como yo iba con ropa deportiva porque corríamos y yo me instalaba a la mañana, ahí en el campamento de Diego, le dije a Guillermo, sí, jugaba, y jugaba, no lo contradiga, ahora hagámosle todos los gustos, ahora, qué sé yo. Digo, pero Guillermo, yo no me puedo mover, tengo yeso en la cintura. No importa, vos haces lo que te dice. Bueno, bien, arranca el partido. Los demás eran todos pibes jóvenes de Santa Fe, de Córdoba, de Tucumán, turistas. Bueno, corrían, era una cosa de la infernal. Y entonces Diego me dice, maestro, mire, usted haga lo que yo le digo. No se preocupe. Usted ahora póngase en el primer palo. Mientras iba desarrollándose el partido, Cherky, primer palo. Y yo me ponía en el primer palo. El tipo me dijo, ponete en el primer palo, yo me puse en el primer palo. Él iba a tirar un tiro libre. Y de repente me cayó una cosa esférica, mansa, algo como arrojado por Dios, a mi pie derecho. Lo único que tenía que hacer yo era quitármelo de encima, empujarlo, gol. Y así jugamos cerca de 40 minutos, dos tiempos de 20 con un cachito alargue y bronca y qué sé yo. Jugamos 40 minutos, yo corría lo mismo que puede correr un veterano, sin tocar el balón, sin gambetear a nadie, sin tener que capturar la pelota de nadie, sin tirarme los pies de nadie. Hice 3 goles, porque hice 3 cosas que me pidió Diego. Un monstruo, un monstruo. Manejaba todos los tiempos y además le pegaba. Imagínate en esa cancha y con aquel balón. Era emocionante verlo a Diego hacerle el amor al balón. Era fenomenal. Diego amaba la pelota y la amaba en cada impacto, siempre. Bueno, la pasamos muy bien allí y yo cuento siempre esta anécdota de que con Diego era con el único jugador de fútbol del mundo con el que se podía jugar sin haber jugado nunca. Todo lo que tenías que hacer era hacerle caso. Nada más. Es imposible. Nadie puede hacer eso. Solo él. Y Ernesto,
¿Cómo te impactó a vos la noticia cuando Diego falleció? En realidad me impactó desde mucho antes cuando vi que Diego estaba secuestrado. Porque el día que cumplió 60 años, que lo vi salir a la cancha de Gimnasia de Grima de la Plata con un buzo, absolutamente empastillado, me di cuenta que había abandonado la posibilidad de vivir como Diego vivía. Esas caras nuevas en una celebración, ese champán sin sentido, ese cumpleaños feliz vacío, de manos amigas. Ninguna de las personas que Diego quería que estuvieran con él estuvieron, se dio cuenta que estaba en soledad. No que estaba solo, que es completamente diferente, sino que estaba en soledad, que todos eran extras que estaban alrededor de su vida. Y entonces, sin nadie a quien querer, sin siquiera la caricia de Doña Tota, que en otras oportunidades también para los cumpleaños era la presencia omnipresente, ¿no? Se dejó morir. Encontró que la vida ya, sin amor, sin nadie de los que amó intensamente, estuviera cerca de él. Él quería la familia, quería los 60 años con la familia, y se lo impidieron, y le pusieron extras, hombres y mujeres que él no conocía, para cantarle un feliz cumpleaños sin sentido. Entonces se rechifló, llamó a la parca, y así como otras veces le había dicho, dame un tiempo más, esta vez le dijo, vámonos. Bien, Ernesto, te escuchaba hablar primero sobre Carlos Monzón. Quiero que le cuentes a la gente una anécdota que tengas con Carlos Monzón y cómo te impactó a vos cuando te enteraste que él falleció en ese trágico accidente. Oh, otro que tenía final trágico escrito, no me lo imaginé con un accidente automovilístico, me lo imaginé en un duelo, me lo imaginé en la cárcel, en alguna pelea, en alguna reyerta de bandas. En Batán tuvo, me dijo, cuando fui a verlo a Batán por primera vez, me dijo, tengo más pelea acá que las peleas que hice en el ring, porque para ser poronga se conoce como poronga en la jerga carcelaria al capo del pabellón, ¿no? Sí. Y había otros capos que no querían que Monzón, con su influencia, de manera que tuvo que esquivar puntas y tuvo que esquivar manteadas y tumulto y pelear contra la pared y los fue poniendo nocaut a todos. Era inexorable que los iban a noquear a todos. Bueno, eh, tenía final trágico. Los niños que nacen trágicamente en un piso de tierra, con hambre y miseria, con desamparo y olvido de la sociedad, difícilmente puedan zafar de la tragedia. Difícilmente. Una anécdota con Monzón, sí, tengo muchas. Con Monzón tengo más que con Diego, porque Monzón era un personaje maravilloso. Eh, a ver cuál puedo contar. Ah, el día que debutó Alain Delon como promotor de boxeo fue la pelea con Jean-Claude Gaultier, en la carpa levantada en Puteaux, que es
suburbios de París, y Alain Delon, que se asoció con el Tano Sabatini para promocionar las peleas de Monzón, entre otros, pero la estrella era Monzón, arregló con el Lido, el exclusivo Lido de París, cuando era prestigioso en Champs-Élysées y todo eso, a un show a una hora desusada para agasajar a Monzón. Y bueno, y ahí fuimos. Eran como las 12 de la noche, el show más tarde es a las 9. Hay uno a las 7, uno a las 9 y le hicieron uno a las 11 de la noche. Y nos sentamos en una mesa, nos recibió el director de El Lido de París, estaba todo el elenco para bailar, cantar para Monzón, que era el gran personaje de la noche, y el maestro, el maitre, viene y pregunta, bueno, qué vamos a comer y qué sé yo. Y después pregunta, s'il vous plaît, para beber y para tomar. Entonces, champán, 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 champán. 19 comensales, 19 querían tomar champán. El tipo anotó champán para todos. Cuando se, cuando se retiraba el maitre de la mesa, Monzón le dice, maestro, en el Lido de París. Entonces el tipo asombrado Claro. vuelve sobre sus pasos, se aproxima a Monzón y le dice, Monsieur, y Monzón le dice, que sea francés, ¿eh? Y estábamos en París. ¿Qué champán podía ser si no era un champán, si no era un champán Claro. francés? Bien, Ernesto, sé que conociste a don Julio Humberto Grondona porque fuiste su vocero, fuiste también director de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Cómo era don Julio y qué anécdotas tienes con él? Don Julio era un sabio que estaba muchos años adelantado al resto de los dirigentes, que fue más grande por lo que evitó que por lo que hizo, y mucho más significativo por lo que cayó que por lo que dijo. Fue un líder extraordinario del fútbol argentino que supo mantener un liderazgo extraordinario y que lamento haberlo criticado tanto y haber llegado tan tarde a su vida porque hubiera aprendido mucho más. Fue un líder extraordinario, generoso, un hombre bueno, que conocía profundamente todos los secretos del fútbol y que fue desde Avellaneda, presidente, bueno, el dueño de Arsenal de Sarandía, quien vi levantar ladrillo por ladrillo esa cancha, y presidente de Independiente, factotum de la Conmebol, vicepresidente de la FIFA y jefe político del fútbol mundial. Un monstruo, un monstruo. Anécdota, anécdota tengo mil, qué sé yo. No sé cuál elegir ahora, a esta hora, que sé yo, que tenga un poco de gracia y que pueda ser bien contada, pero anécdotas con Julio, bueno, Julio a través del fútbol logró que la señora Arias Suriburu pueda ver a sus hijos, logró que se liberara la fragata Libertad, que estaba embargada en el puerto de Ghana, llamó a las 5 de la mañana al presidente de la Federación de Ghana y le dijo, ¿vos querés jugar el Mundial? Largame la fragata porque no jugás más. Había unos expedientes de que habían fraguado la edad de algunos jugadores juveniles en un campeonato mundial que ganó Ghana, y Julio estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para liberar a la fragata Libertad y no participar, ni siquiera el día que llegó la fragata Libertad,
después de aquel conflicto, él estaba en Mar del Plata. Había ido a inaugurar la nueva sede de la Liga de Salta en avión en la mañana, volvió de Salta en avión a la tarde, llegaba a la fragata Libertad a la tardecita y desde el balcón de su casa el chofer le dijo, vamos al puerto, don Julio. Y el tipo que había sido el factor fundamental, usando el fútbol, la FIFA y el poder para que desembarazaran la situación de un embargo de fondos buitres contra la fragata Libertad, se borró porque él entendía que para mí fue una lucha ser vocero de él, porque eh, él no quería contacto con la prensa, él no quería ni fama, ni gloria, él no quería nada, él quería manejar lo que más sabía, que era el tema del fútbol. Murió sin haber conseguido algo que hubiera sido una razón para haber vivido un poco más, que fue el Campeonato Mundial de Brasil 2014. Y, y murió sin haber llevado a cabo dos hechos que para él eran muy importantes. Que Qatar no fuera sede del Campeonato Mundial, sino que fuera Estados Unidos, primera cosa. Y segunda cosa, cambiar la plana mayor de la FIFA por corrupción, por venta de entrada y reventa de entrada en el Campeonato Mundial del 2014. Pero anécdotas tengo miles. Cuando Brasil se planteó no hacer el campeonato mundial porque había 1 millón de personas en la calle protestando, no querían el mundial por el precio de las entradas y los caprichos de la FIFA, Mark Billiger y Joseph Blatter, secretario y presidente de la FIFA, huyeron de Brasil frente a la turba, huyeron, volvieron a Zurich para sacarle el campeonato mundial. Y Julio, que llegó el lunes, porque se cumplía el domingo el primer aniversario de la muerte de su mujer, que fue la persona a la que más amó en su vida y la razón fundamental de su vida, vinieron los tipos de la Confederación Brasileña de Fútbol y le dijeron, Julio, nos quieren sacar el mundial, nos van a sacar el mundial, nos van a sacar el mundial. Y entonces Julio dijo, dame con la presidenta. Y el presidente de la Confederación Brasileña habló con la Secretaría de la Presidencia y la cuestión es que apareció la presidenta de Brasil en el teléfono y don Julio dice, señora presidenta, ¿cómo le va? Y entonces la señora le decía, Julio, tenemos problemas, si nos sacan el mundial es una situación política inadmisible, que esto. Y él decía, quédese tranquila, doña Dilma, doña Vilma. Para él, la Rousseff siempre fue Vilma, nunca fue Dilma. Dilma Rousseff para Julio. Julio Grondona murió creyendo que la Rousseff se llamaba Vilma. Bien, Ernesto. Volviendo un poquito para atrás en tu vida, ¿por qué decidiste estudiar periodismo? No, no, no veía ninguna otra cosa que yo pudiera hacer en la vida. No me veía ni carpintero, ni abogado, ni músico, ni médico, ni bancario. Toda la vida supe que iba a ser periodista, desde que era chico, desde que escuchaba a Fioravanti, que fue mi paradigma. Escuchaba a Fioravanti todos los domingos en aquellas radios grandes, pesadas, que a veces se le quemaba una lámpara y había que esperar como una semana para que juntaban pelusa atrás. Y yo los domingos en la tarde me iba a donde estaba la radio, porque la radio no venía con nosotros. No eran radios portátiles, eran radios enchufadas. Y escuchaba el relato de Fioravanti y yo quería ser como él. Yo quería ser como Fioravanti. Ernesto,
Eh, Quiero que le cuentes un poco a la gente que todo el mundo te conoce porque sos un gran periodista. ¿En qué medio de comunicación trabajaste aparte de ser director del gráfico, aparte de trabajar en el Clarín, de ser conductor en la oral deportiva de la radio Rivadavia? Bueno, ahí están sintetizados muchos años, pues son 30 años en el gráfico, 10 años en Radio Rivadavia, tengo 62 años de profesión, trabajé en televisión en Tribuna Caliente, trabajé en televisión en Polémica en el Bar, fui director de proyectos especiales de la cadena BCC, que después fue absorbida por Cablevisión, fui gerente de deportes de Telefe, fui el que llevó a Tinelli a Telefe, fui director de la revista El Gráfico. Eh, ¿Qué más hice? Bueno, ahora trabajo en Infobae, trabajo en C5N, trabajo en Radio 10, escribí libros sobre Maradona y Monzón. Eh, Terminé de entregar 4 capítulos de un libro sobre los 100 años del boxeo que se van a celebrar en septiembre de este año. Fui gerente de torneos y competencias, fui comentarista, fui relator, fui vestuario, fui campo de juego, fui redactor, fui secretario de redacción. Eh, y lo más extraordinario es que aquella familia de refugiados, de abuelos refugiados de la guerra que venían buscando paz, pude hacer, pude cumplir con el sueño de mi vida, que era ser periodista. Bien, Ernesto. Sé que ganaste un Martín Fierro porque sos un gran periodista, por tu trabajo en la televisión, en la radio. ¿Qué significó para vos ganar el Martín Fierro y el premio Conex? Mucho. Fueron noches muy felices. Ganamos con la oral deportiva, ganamos con Tribuna Caliente, gané como conductor de televisión y gané el CONEX como uno de los 10 mejores escritores de la prensa deportiva. Y fue mucho, son reconocimientos que acarician el alma. Fue mucho, fue muy lindo, fue muy agradable. A ver, son momentos inolvidables. Los momentos inolvidables se atesoran para recordarlos, pero no aseguran nada. Todo lo que es lucha. Y hay que seguir el desafío de cada día. Bien, Ernesto, ¿y por qué te hiciste apodar el Robinson? En realidad, en realidad eso tiene otra historia. Yo era muy admirador de Sugar Ray Robinson y en el año 71, después de haber estado 3 años en radio, volví al gráfico, porque entonces los periodistas éramos exclusivos. Y había una ley que decía que el que se va del gráfico no puede volver. Entonces todos estaban de acuerdo en que yo tenía que volver, pero ¿cómo hacemos para que vuelva el que se fue? Entonces hay que buscar un seudónimo. Y un día escribí una pelea, la segunda o tercera pelea que cubría, las primeras habían salido sin firma, y mi compañero Héctor Vega Onesime, que fue director del gráfico, que en ese momento era subdirector, encontró mi nota el domingo en la mañana, yo la había dejado el sábado a la noche, después del Luna Park, y sabiendo de mi admiración por Robinson, me puso Robinson. Y quedó Robinson hasta que fui director del gráfico hasta el 82. O sea, desde el 71 hasta el 82. Quedó Robinson. Y después del 82 volví a ser chef. Bueno, Ernesto, tengo un millón de preguntas para hacerte, pero sé que tenés que descansar, estás acá visitando nuestra ciudad de Termas. Eh, ¿Por qué siempre eliges venir a vacacionar a las termas de Riondo? Y si ves cada año que tú vienes, si ves un progreso en la ciudad. Hay un progreso en la ciudad. Hay un progreso en la ciudad.
Y particularmente el hotel donde yo me hospedo, el Hotel Los Pinos, reúne unas condiciones. Yo viajé por todo el mundo, ¿eh? Por todo el mundo. A veces por mi cuenta, la mayoría de las veces porque me mandaban las empresas donde yo trabajaba a cubrir eventos. Este Hotel Los Pinos, para mí, es el mejor del mundo en la suma de todos los conceptos que debe reunir un hotel, donde venimos a desconectarnos, a disfrutar de las aguas termales, pero donde además hay un contexto de empatía y de cordialidad que es coincidente con la bendición de sus piscinas y de sus instalaciones, ¿no? La gente. Esto tiene una gente extraordinaria. Y cuando la gente es extraordinaria y los hoteles tienen muy buena infraestructura y tienen aceitado todo el funcionamiento tan complejo, ¿no? De tanta gente y de tanta demanda, el combo es completo. Acá hay una sonrisa por instante en cualquier sector y eso es muy importante. Por eso venimos acá. Bien, para ir cerrando ya, Ernesto, para dejarte descansar, eh, yo te comenté que soy estudiante de comunicación, estoy en mi último año. Me gustaría que le dejes un mensaje a todos esos estudiantes que, que arrancaron a estudiar y que ya están algunos que ya están por terminar su etapa en esta carrera que es la comunicación social y el periodismo. ¿Qué mensaje le dejarías como un gran periodista y con una enorme trayectoria que tienes? Que el desafío es muy grande. El desafío es muy grande. Está cuestionada la independencia de la prensa. La prensa tiene unos periodistas que trabajan en sistemas que acumulan muchos medios. En la web, el cable, la televisión, un par de radios, por lo general una FM casi siempre, una AM. Y estos medios que antes vivían de lo que recaudaban legítimamente por la publicidad, y la publicidad se medía por audiencias, eh, hoy tienen otros intereses. Va a ser difícil que nosotros podamos ser independientes, pero puede ser mucho más fácil que nosotros empecemos a pensar en manifestarnos a través de los medios que creamos nosotros mismos. YouTube, blog, redes. Es decir, no perdamos la independencia aunque hagamos una prestación al sistema. Porque el sistema más temprano que tarde va a sucumbir frente a la falta de credibilidad. Y nosotros no podemos ir embarcados en la falta de credibilidad del sistema. Nosotros no tenemos que ser queribles, tenemos que ser creíbles. Y debemos preservarnos el nicho personal o asociado que nos permita opinar con libertad, cosa que no vamos a poder hacer en los medios. Tenemos que prepararnos para un periodismo bifrontal que por un lado nos va a exigir una tarea adecuada a los intereses del sistema en el que logremos entrar a laburar y por otro lado no desistamos de la independencia de la opinión a través de nuestro propio punto de vista. Empecemos a trabajar en proyectos personales o colectivos que nos hagan libres, que no nos hagan quitar la libertad.
Bien, Ernesto, muchas gracias por recibirnos, muy amable, gracias por tomarte tu tiempo para charlar con nosotros. Bueno, gracias a ti, Francisco. Este, esto estaba fuera de programa porque yo no vine a hablar de esto, pero frente a tu cordialidad ha sido un gusto poder hacerlo. Estoy a la orden.